Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Este día vamos a tratar en esta primera parte con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Neto. Siempre un privilegio compartir contigo y bueno, gracias por la invitación. El día de ayer tuvimos ya el primer regreso de este grupo de salvadoreños que estuvieron trabajando a lo largo de 2 o 3 meses en los Estados Unidos, lo cual representa una ventana muy importante, ¿verdad?, para poder comprender de que sí se puede establecer pláticas y negociaciones con países amigos y establecer un mecanismo de migración legal que evite, desde luego, pasar por el calvario, a lo cual muchos salvadoreños se arriesgan hoy con este tema de la migración, ¿cierto? Sí, no, y qué bueno ese título. Con 2 o 3 meses más de trabajo puedo cumplir mis sueños, dice un compatriota a su regreso. Te cuento, Neto, el proyecto por el que iban era 4 meses, pero resulta que se tardó un promedio de 10 días, salieron 10 días, digamos, tarde, y entonces al final nos dijeron de que era por 3 meses y medio. Estando allá, me dicen, ministro, nosotros nos vamos a regresar en 2 meses. Y entonces yo pregunto, ¿pero por qué? Inicialmente era de 4 meses, nos tardamos 15 días y llegamos 15 días tarde y ahora eran 3 meses y medio y ahora ustedes me dicen que en 2 meses. No, ministro, es que hicimos una cosa. La empresa había articulado el proyecto para 4 meses. Cuando nosotros llegamos 15 días más tarde, la empresa nos dice, ¿qué tal, qué tan cierto es que ustedes como salvadoreños son buenos trabajadores? Entonces les hicieron una pregunta. Entonces ellos contestaron, pues nosotros venimos a poner en alto nuestro país. Fue la primera semana. La segunda semana dicen que les dice, hemos tomado una decisión, sí, vamos a hacer un programa de horas extras. ¿Quiénes quieren trabajar horas extras? Entonces al final yo fui recientemente y la empresa me decía, mire, ahí tenemos guatemaltecos, mexicanos y salvadoreños, pero resulta que cuando la empresa preguntaba, ¿quiénes quieren hacer horas extras? Todos nuestros salvadoreños, todos. Todo el grupo. Todo el grupo. Entonces al final hubieron algunos que trabajaban hasta las 10 de la noche las horas extras. Y hubieron otros más jóvenes todavía que ellos dijeron, nosotros hemos venido a trabajar. Así que trabajaban a veces hasta las 11 y 12 de la noche haciendo horas extras. Allá la ventaja, la hora extra súper bien pagada. Segundo lugar, la nocturnidad súper bien pagada. Entonces al final lo que sucedió es que el proyecto por 4 meses que la empresa tenía se terminó prácticamente en 2, Neto. En 2 meses. Así es que ellos, por supuesto, inicialmente llevaban un salario de 527 semanales y gracias a Dios eso incrementó prácticamente semanal. Los ingresos que se habían planteado. Y muy fuerte, muy fuerte. Así es que vienen felices, acortaron tiempo, pero gracias a Dios vienen muy felices y muy contentos. No todo fue trabajo, según el mismo testimonio de la persona a la cual el periódico El Diario de Hoy entrevista y dice, solventé unas deudas económicas que tenía y remodelaré un poquito mi casa, ¿verdad? También en algún momento sostienen, nosotros fuimos por luchar por nuestra familia, regresar con ellos y poner en alto el nombre de El Salvador. Sin embargo, también hubo espacio pues para recrearse como tal. Importante, más allá de lo que puede ser una experiencia como esta, yo venía pensando en el camino viniendo al canal, que estas son las ventanas de oportunidades que se pueden generar una vez se establezcan buenas relaciones. Entiendo que estamos pensando también irnos a establecer pláticas de esa naturaleza con Canadá. Entiendo que Dubái también, si no me equivoco, Qatar, o no sé si es Dubái, no sé, Qatar, ¿verdad? Sí, yo viajé recientemente porque fui a verlos. Quería ver su trabajo, quería ver que las condiciones laborales estuvieran, y la verdad, súper felices. Me decían de que había día sábado, que era sábado de compras,
Ellos se iban sábado de compra y el domingo era un día recreativo, a tal grado que de repente nos comunicábamos con ellos y nos decían: ministro, hoy no podemos hablar porque estamos en la cancha. Nos han traído a la cancha, la misma empresa, así que estamos jugando fútbol y después de eso nos comunicamos. La verdad, hubo de todo, hubo de todo. Cuando yo llegué, incluso el siguiente día los iba a ver y ellos me hablaron y me dijeron: no, ahorita vamos saliendo de nuestro trabajo, venga de inmediato porque queremos platicar con usted. La verdad, muchos de ellos incluso rodaron sus lágrimas cuando nos abrazaron, cuando nos vieron. Y la verdad, Neto, cada uno de ellos, nos quedamos reunidos hasta como las 12 de la noche, nos explicaba cómo, en qué condiciones llegaron, partiendo de la situación económica de su familia y en qué condiciones están en poco tiempo, cómo les ha cambiado. Así es que impulsando esta política de migración laboral encomendada por el presidente Bukele, y estamos tocando otras puertas. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso que tiene cualquier salvadoreño para poder ser tomado en consideración en futuras encomiendas de esta naturaleza? Nosotros tenemos una plataforma digital que está ahí en las redes del Ministerio de Trabajo, Previsión Social. Ahí está la plataforma digital. A esa plataforma se accesa, se ingresa, y ahí la plataforma tiene módulos, tiene fases, y en cada una de esas fases le va preguntando cuáles son sus cualidades, sus capacidades, el núcleo familiar, porque todo esto pasa por un escaneo bastante fuerte que tiene que ver incluso con Ministerio de Seguridad. Se les hacen algunas pruebas incluso antes de viajar, y esas son las fases que van ingresando. En este momento, como solo enviamos de la visa H2A, que tiene que ver con el área agrícola, prácticamente lo más importante de todo era el perfil que tuviera un conocimiento mínimo o general del tema agrícola en El Salvador. Por supuesto, la mecanización, la tecnificación de Estados Unidos es totalmente distinta, diferente. A tal grado que te digo, cuando me reuní con la empresa, me dijo: ministro, estamos altamente agradecidos por este contingente y le queremos decir lo siguiente: aspiramos que en la próxima temporada no vengan 40 y tantos. Aspiramos que en la próxima temporada toda la gente que vamos a contratar para este proyecto sean salvadoreños. Hubo una reunión ya del Consejo del Salario, Consejo Nacional de Salario Mínimo, y acuerdan finalizar revisión del salario en el mes de junio, ¿cierto? Sí, esto hay que entenderlo en su justa dimensión. En el caso mío, yo no formo parte del Consejo del Salario Mínimo, no está por ley eso, sino más bien que hay una representación de la parte gubernamental, la parte laboral y el sector empleador. Créeme, Neto, que hay presión muy fuerte de la clase trabajadora de este país pidiendo que el incremento al salario mínimo se revise y se actúe de inmediato. Hay presión muy fuerte. Y una presión hasta cierto punto con mucha validez y con mucha legitimidad, porque tener una familia de 3, 4 personas sobreviviendo con el salario mínimo paupérrimo que cuenta El Salvador, que incluso no solamente es una expresión auténtica y objetiva, con un realismo propio de precariedad, este salario mínimo de El Salvador, sino que también tiene un componente de comparación con toda la región. Tenemos el salario mínimo más caótico de la región, porque nos decían, lo que pasa es que Nicaragua está un poquito abajo, pero lo cierto es que Nicaragua tiene un 15% menos del salario que nosotros tenemos mínimo, pero para ingresar a la canasta básica tienen un 30% más de accesibilidad, porque la canasta básica nicaragüense es más cómoda que la nuestra, es más accesible y además es más amplia, es más surtida. Entonces, cuando uno ya saca la simplificación de ambos estudios entre salario mínimo y canasta básica, prácticamente la canasta básica de El Salvador es menos accesible que la canasta básica nicaragüense, y el nivel adquisitivo que tenemos es mínimo. Así es que podemos concluir que tenemos el salario mínimo más paupérrimo de la región. Yo espero que sea una propuesta que me llegue, porque según la ley lo van a discutir en el Consejo y luego me llega al despacho, y en base a eso yo defino si lo veo viable o no y se lo envío al presidente. Pero de todas formas, yo espero que llegue una propuesta decente, una propuesta digna
y una propuesta que no sea insulto a la dignidad humana, porque estamos hablando de impactar a 450,000 personas aproximadamente que tienen el salario mínimo en El Salvador. O sea, nosotros tenemos que garantizar que nuestros empresarios tengan certidumbre jurídica y cada día produzcan más y cada día inviertan más. Pero para lograr eso hay que de alguna manera ponerse en los zapatos de ellos. Claro, claro, claro. Claro que sí. Y lo vamos a entender. Si a nosotros una empresa nos demuestra de que debido a un incremento del salario mínimo va a cerrar sus operaciones, que lo demuestre técnicamente. Pero hasta este momento, fíjate que el gobierno pasado... ¿Qué ha dicho la historia? Porque quieras o no, es uno de los principales argumentos que se han planteado siempre, ¿no? Tenemos demostración. Y por eso traje a colación el tema de la predictibilidad del sector productivo, precisamente porque fue parte de lo que el día de ayer se hizo público, ministro. Y te lo agradezco, Neto. Pero nosotros tenemos cómo demostrarte en una presentación acá de todos los incrementos que han habido en el salario mínimo en El Salvador. Y no hay uno tan solo en la historia que indique que debido a eso hubieron cierres de empresas. No hay uno tan solo. La intención es buena, o sea, yo estoy de acuerdo. La intención es buena. Hay muchas madres de familia que van a sus trabajos y tienen que lidiar con sus problemas de sus niños. La intención es buena, pero... y hay una cosa muy elemental, que ni los empleadores, ni los trabajadores, ni el gobierno está pensando en evadir la responsabilidad. Lo que vamos a hacer es mejorar todas las condiciones a fin de garantizar que la ley de Salacuna sea una realidad en eficacia y en eficiencia como debería ser. ¿No? Ok, interesante. Ministro, no puedo faltar de tocar el tema qué pasó con la investigación de aquellas empresas que siguen reteniendo y alcaldías que siguen reteniendo cuotas laborales. Sigue complicado el tema. A tal grado que ayer un trabajador desesperado de la alcaldía de Santa María del departamento de Usulután decía cómo la gente ahí no tenía acceso ni siquiera al seguro social ni a las administradoras de fondos de pensiones. Quiero decir que las que más están vulnerando los derechos de los trabajadores en retenciones legales de cuotas laborales mayoritariamente está saliendo que son las alcaldías. Yo a algunas alcaldías ya les di plazo, Neto, administrativo. Te pongo el ejemplo, la alcaldía de San Salvador, yo le envié ya un documento formal en mi calidad de ministro, diciéndole que tenía un plazo perentorio de 10 días a partir de la notificación de la misma. Ya llevamos aproximadamente 8 días. Y no hay... si ese plazo vence, ahí hay cuotas retenidas desde el mes de noviembre. Ahí hay trabajadores que no les han pagado sus préstamos personales. Ahí hay trabajadores que no les han pagado sus préstamos hipotecarios. Ahí hay trabajadores que tienen mora acumulada. Ahí hay trabajadores que ganan $350 y $400 y tienen moras de $500. Entonces, todo eso ya creo que es un tiempo prudencial que les dimos de que resuelvan. La última fase que me está quedando, si en los plazos administrativos que hemos dado no los cumplen, pues me toca ir a la fiscalía y acá ¿a responsabilizar a quién? ¿Al consejo sería eso? Sí, al representante legal, que en todo caso es el alcalde, y al consejo municipal. Porque no pueden estar tomando el dinero de los trabajadores para otro tipo de cosas. Se conoció de una denuncia pública hecha en un medio electrónico sobre el cobro de doble salario de la viceministra. Creo que sentaron posición, o cuál es el proceso. ¿En qué estado se encuentra esa denuncia que se hizo o se conoció públicamente? Brevemente. Fue una denuncia que hizo el Faro. Al Faro yo inicialmente lo dije, que hace todavía un año yo consideraba que era un periódico digital con trabajo exhaustivo e investigativo. Pero hoy, la verdad, después de que vi unas publicidades por ahí de un sector empresarial, creo que ya no responden al periodismo objetivo. Fíjate que ellos acusaron de que tenía doble salario. Yo acá tengo toda la documentación donde salió el acuerdo por parte del presidente de la República designándola como viceministra. Ella era inicialmente una persona contratada hasta el 2 de julio como asesora. Cuando ya sale el acuerdo del presidente, inmediatamente, acá está, ella me pone la renuncia, y cuando pone la renuncia como asesora, a partir de ese momento inicia ya como viceministra. Acá tenemos, bueno, el Faro también incluso sacó de que había tenido un problema de carácter legal la viceministra
en la Corte de Cuentas, y acá traigo, Neto, te voy a dejar copia de todos los fallos, incluyendo la Cámara y la Sala de lo Constitucional, donde prácticamente le dio el aval total a la viceministra. Así es que lamento mucho que el Faro, debido a sus patrocinadores que tienen offshore en Panamá y que andan en otro tipo de cosas, respondan ahora a un grupo mercantil y no a un periodismo investigativo como corresponde. Saludo cordialmente a nuestro buen amigo y consultor en temas de infectología, el doctor Jorge Panameño, tanto para la televisión y también para radio. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Y qué gusto estar de nuevo contigo y aquí colaborando para ayudar a formar opinión. Gracias. Y hacer valoraciones. En efecto, doctor, siempre es un punto de referencia para nosotros cuando se presentan este tipo de situaciones. A propósito, cuando el coronavirus se presenta y comienza a alertar las alarmas en los países, yo recuerdo que tuve digamos, como la decisión de invitarlo a conversar con usted y que nos pusiera un poco, digamos, a tono qué era eso del coronavirus y por qué de alguna manera se ha representado en China, si esto era una conspiración que no deja de alguna manera ser una figura que pulula, como dicen los suramericanos ahí en algunos debates o en algunas pláticas. Pero bueno, ahora resulta que a nivel mundial este es un problema muy serio. Ha cambiado el comportamiento de registro y social en muchos países. 50.000 millones de dólares menos en exportaciones por coronavirus. Los países en desarrollo serán los más afectados si el brote no consigue contenerse con eficacia antes de convertirse en una pandemia. O sea, esto no es alarmante, pero sí es preocupante, ¿no? Sí, estamos ante un fenómeno que no es primera vez que se vive en los últimos 20 años, vamos a decir. Que por cierto, un día de esto se dio a conocer un artículo escrito por Bill Gates sobre que no han pasado ni 100 años y ya hemos tenido por lo menos 5 episodios complejos. El primero de ellos fue el SARS. El SARS. Y luego la emergencia por influenza aviar, después el problema de la pandemia de 2009 y finalmente el problema del ébola en 2014. Y ahora estamos en estas circunstancias. Y es un fenómeno que ha venido evolucionando con un dinamismo realmente excepcional, que sorprende, porque tiene que ver con la naturaleza de la civilización humana. Primero en comunicaciones, luego en transporte, pero que en este momento lo importante es entenderlo y saber adaptar nuestra conducta a la realidad, porque el problema mayor de esta epidemia, que está a punto de ser declarada pandemia, solo ya está en el escalón previo, que es alerta alta, o para convertirse en esto, es más una epidemia que está marchando a la par, y es la epidemia del pánico, que ha generado que se tomen conductas que luego van a generar fenómenos como desabastecimiento, situaciones de desórdenes sociales, mucho temor, que incluso generó que unas personas que estaban siendo evacuadas desde el foco del problema en Wuhan hacia Ucrania fueran recibidas a pedradas, en cuenta algunos ciudadanos salvadoreños. A propósito, nosotros como parte de una responsabilidad que tenemos como empresa, también estamos aportando, contribuyendo con este tipo de espacios, así como también hemos a través de nuestro insigne programa Salud TV, un spot que nos ha puesto también bajo esa, digamos, línea de llamar a la población a que tome en consideración todos aquellos aspectos preventivos necesarios para evitar el contagio de lo que es enfermedades como esta que está amenazando al mundo como tal, doctor. Ahí lo vimos en el corte, ¿no? Sí. Es importante que todos nos volvamos promotores de este tipo de acciones preventivas, ¿cierto? Que participemos del esfuerzo, así es. Es que es la forma de enfrentar la situación, esfuerzos integrados, ¿verdad?
Por ejemplo, un problema que yo veo complejo es que no ha habido una posición en conjunto de los países de la región, como ha habido en el pasado. Centroamérica. Como Centroamérica. Centroamérica unido diciendo, bueno, vamos a... Sí, y cada quien compartiendo sus experiencias. Fronteras, y... Exacto, entonces, y nosotros como sociedad tenemos que integrarnos todos, ¿verdad? Y las medidas preventivas más importantes son las que derivan de lo que nosotros como ciudadanos vamos a hacer. Ok. ¿Verdad? Doctor, no se puede hacer una recomendación directa de evitar aglomeraciones, ¿no? No en este momento. Mire, el manejo de esta situación va por fases y pasos. Okay. Y en este momento los mayores esfuerzos son de contención en nuestras fronteras, de que no vayan a ingresar personas que puedan diseminar el virus, que porten la infección y puedan diseminar el virus. Esto se maneja a través de lo que ya he escuchado tanto, a través de los medios, los protocolos de cuarentena y de aislamiento, cuarentena para personas que no tienen ningún cuadro clínico, signo o síntoma, pero que viene de áreas de riesgo, a estar en contacto con personas de riesgo, y el aislamiento para aquellos sintomáticos sospechosos que deben ser atendidos en situaciones que no diseminen Eso es pero una vez que el virus sea presente, muy probablemente se van a dar indicaciones por parte de salud pública y del Estado en relación a cierres, porque los virus respiratorios todos encuentran un terreno muy fácil para diseminarse en las aglomeraciones, ¿verdad? Y hoy sabemos, por ejemplo, que cuando uno tose o estornuda, expele partículas respiratorias a una velocidad de 180 metros por segundo, con un alcance efectivo de 2 metros. Eso hace que, por ejemplo, el virus de influenza pueda contagiar, una persona con influenza pueda contagiar hasta 50 personas en un espacio cerrado. Y este virus que estamos enfrentando es aún más contagioso que el de la influenza. Doctor, ¿hay medicina para esto? Para este virus, llamémoslos así directamente. Hay productos en este momento, sobre todo antivirales y algunos otros medicamentos ampliamente conocidos, que están probándose en protocolos especiales de investigación, algunos de los cuales ya están bastante avanzados y que son motivo digamos, de alegría para aquellos que trabajamos en este campo, porque en el inicio de la situación, te decía, no tenemos ningún tratamiento, no hay vacuna. Bueno, entiendo que todo, que tratamiento, ¿cómo se llama? Que medicina para los virus no existe. ¿Cómo no? Hay antivirales para otros virus. Y hay sustancias que han mostrado actividad frente a este virus, ¿verdad? Entonces, probablemente en las próximas semanas vamos a tener ya algunos lineamientos en este sentido, y eso es muy bueno. Dicen que Israel como que ya había encontrado la forma. Israel está trabajando muy fuerte y van avanzados en una vacuna. El problema es que tenemos que entender que desde que haya una vacuna hasta que esté disponible, en el medio hay una serie de procesos que van desde producción y mercadeo y cosas que hacen que no sea que lo vamos a tener mañana. Pero hay más avances en medicamentos. Ok, vale la pena pensar un poco, como cotidianamente a veces se dice de que esta es una conspiración, que esto es algo que inventaron X para detener el crecimiento poblacional en China, el crecimiento económico de ellos como primera economía mundial, en fin. A mi entender, lo hemos comentado con usted, ¿no? Sí, a mi entender, este tipo de circunstancias debe abordarse como un incendio, ¿verdad? Cuando hay un incendio vamos a centrarnos en apagar el incendio. Cuando lo hayamos controlado, entonces vamos a ir a averiguar qué lo originó, si fue un cortocircuito o un pirómano, porque en este momento, ¿qué importancia tiene cuál ha sido el origen de la situación? El problema ya lo tenemos. Sí, el problema, hay que apagar el fuego, hay que controlar los daños que nos va a producir esto, y una vez más hago un llamado a la calma de la población salvadoreña, la ciudadanía, por favor. Si esto lo enfrentamos apropiadamente, podemos evitar un desastre. Si estamos informados y evitamos el pánico, el virus va a llegar, no hay manera de evitarlo. Lo que podemos hacer es retardar su llegada, y en tanto más se tarda hay más oportunidad para que nos organicemos apropiadamente. Nosotros aprendiendo de lo que podemos hacer, salud, el sector salud, preparándose para afrontar las consecuencias y en todo sentido, luego
en un esfuerzo integrado para que como sociedad no caigamos en el caos y vivamos fenómenos como los que se han estado viviendo en otros países, sobre todo Italia, que ha sido el caos Sí, mayor. porque en Italia ver unas zonas que es, bueno, el caso de Roma específicamente, que es inminentemente turístico, es increíble ver áreas muy solas, ¿no? Sí, el impacto económico que puede venir detrás de todos esto. sus monumentos, en toda la arqueología que ellos manejan y exponen completamente sí. solo. Sí, son impactos A complejos. mí me llamó muchísimo la atención. Alguien el día de ayer me envió una fotografía. Mira, Ernesto, estoy acá en el, ¿cómo se llama? En el Coliseo Romano. Y allí eso pasa bien nutrido, ¿no? Y me enseña en Skype y me enseña, mira, si es poca gente la que anda acá. Cuando entrar al Coliseo es una gran cola que sí, mejor uno no entra, ¿no? Y probablemente esté justificado Doctor, en este momento. ¿es buena la acción con la que se ha presentado el gobierno? La respuesta, la respuesta de la administración. Pues fíjate que esto, de nuevo, vamos al punto que no es solo de salud el problema, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a estar viendo las repercusiones económicas o laborales, veía que estabas con el ministro de Trabajo, que esto puede traer. Entonces, yo he visto una respuesta del sector salud seria, ¿verdad? Organizada, a pesar de la poca comunicación que ha habido fuera de los tweets, ¿verdad? Y de ciertos spots. Pero yo podría decir, me parece que ha sido una respuesta seria, organizada, y que se ha hecho en concordancia a la situación del momento que se vive, crear las condiciones de aislamiento, condiciones de cuarentena, el equipo apropiado para los trabajadores de la salud. Yo creo que en ese sentido se ha hecho todos lo ellos apropiado. que han estado, la directora del Seguro Social me parece que también ha estado muy activa. Carolina, también la responsable del área de gabinete que ha encabezado todo esto, el ministro, el viceministro, la ministra, todo. Yo creo que ha sido una buena. Qué bueno qué bueno escucharlo de usted. La verdad que lo que es visible hay que decirlo, ¿no? Ok. Gracias, doctor. El tiempo se me fue. Le agradezco muchísimo por estar siempre atento, prestos a poder darnos la orientación pertinente y los comentarios con relación a este tema. Esperamos en Dios que la situación no pase más, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.